Sí, ya estamos listos. Ya estoy listo, ya. Gracias. Ok. Gracias. ¿Ya empiezo? Muy buenas noches a todos. Bienvenido por estar con nosotros. Gracias a las panelistas, las personas que están aquí presentes, lo que van a ser anfitriones. Todos seríamos anfitriones en esta noche de este programa. Como la audiencia ya sabe, vamos a hablar de menos leyes y más justicia. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida a la licenciada Blanca Espinales, licenciada en Derecho, litigante en la actualidad y también es capitana retirada de la Policía Nacional. En este momento ejerce como litigante. Jaime Jiménez, estudiante de la Universidad Nacional de Panamá, que cursa el tercer año en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. También le doy la bienvenida. Y al licenciado Reader, que la mayoría de ustedes ya lo conocen por ser parte del periódico. Buenas noches a la audiencia. Empezamos. Gracias por estar con nosotros. Le informo que mañana a esta misma hora estaremos también con un programa igual, tocando el tema de SONA, de la escuela de SONA. Estaremos a esta misma hora. Por favor, acompáñenos. Un programa muy importante para mí, especialmente porque se trata de la educación. El problema que está teniendo la escuela Miguel Alba en SONA, estaremos tratando aquí con personas capacitadas, idóneas en este tema. Quiero empezar a darle la bienvenida a Jaime. Jaime Jiménez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los que están pendientes a la programación de este exitoso programa. Yo bien, gracias al Señor. En verdad quiero darle gracias por la oportunidad que usted, licenciada, me ha brindado para poder expresar lo que opino, lo que veo en mi país, y de verdad espero que todos podamos disfrutar de esto. No solamente conmigo, sino con todos los aquí presentes en este panel. Gracias. Gracias, Jaime. Bienvenido. Estoy segura que no es la primera vez. Aquí te tendremos, aquí a través del periódico te van a conocer, porque estoy segura que estarás aquí presente conmigo en muchas otras próximas ocasiones. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Licenciada Blanca Espinales, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias, muy buenas noches, licenciada. Es para mí un honor participar de este evento. Gracias a todos por haberme invitado también. Sí, es importante que nosotros tengamos este tipo de conversaciones, porque la problemática de nuestro país va se está derrumbando el país, y entonces es bueno que nosotros tratemos de hacer algo. Así que gracias por todo, gracias a las personas que escuchan el periódico, gracias a todos. Muchísimas gracias a usted. Bienvenida al periódico, porque también sé que no será la última vez que va a estar con nosotros. Espero que usted sea parte de este panel, que vamos a estar discutiendo mucho más acerca de la situación que usted acaba de mencionar, que estamos viviendo en el país. Yo no estoy en el país en este momento, pero vivo todos los días, muy de cerca, como si estuviera allá. Licenciado Reader, ¿está usted por aquí?
Sí, gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Me escuchan el resto de los panelistas. Saludos, Jaime, doctora Blanca. De igual manera, a todos, ingenieros, gracias pues por esa asistencia indispensable. Saludos y le doy pues la bienvenida. Yo soy de la familia de Peligro Constituyente verdaderamente y me voy a retroalimentar con ustedes a unos aspectos importantes. Coincido pues con la doctora Sara Isabel en el sentido, Jaime, en el caso tuyo no va a ser la primera vez importante. Estás en tercer año, estás en una etapa que prácticamente ya pasaste el meridiano, eso se dice en la carrera, estás más allá del medio y es importante porque tienes materias muy nutridas que te fortalecen y programas como este te van a retroalimentar, te van a servir de fondo para lo que es pues la bajada de este meridiano. Y doctora Blanca, de igual manera, pues compartir su experiencia va a ser muy, muy gratificante y pues el espacio está para eso y aquí estamos para colaborar. Saludos. Gracias, licenciado Rieder. Gracias una vez más a nuestra audiencia. Como lo acaba de mencionar el licenciado Rieder, este programa lo hemos diseñado específicamente, o estos temas, vamos a estar tocando diferentes temas, pero cuando se trate de estos temas, y los voy a dejar titulado así para todos los próximos, menos leyes y más justicia, porque estaremos tocando especialmente esa área de leyes y la justicia. Quiero empezar, por ejemplo, hoy se dio que el presidente Cortizo acaba de vetar una ley o una propuesta que habían implementado o querían implementar como un descuento a las escuelas privadas. Estamos hablando de la educación. Yo especialmente me ocupo o me dedico mucho a la educación porque yo personalmente creo que la educación es el desarrollo, el crecimiento y el progreso de un país. Pero aparentemente la educación en nuestro país no es tan importante, no se le da el apoyo. No hablemos de escuelas privadas o escuelas públicas, estamos hablando de la educación. Cada día se hacen más leyes, discúlpenme que las llame de esta manera, pero leyes tontas, como la que vimos ayer, la que se aprobó ayer, por la semana de el violín de Pedacide por allá de Chitré. Se aprobó una ley en plena pandemia. ¿Cómo es? Pienso yo, ¿cómo es que en la asamblea se ponen a discutir, a debatir una ley como este tipo, cuando el país está enfrentando tantas situaciones, tantas vicisitudes sociales, financieras, salud, alimento, el desempleo? ¿Quién de ustedes puede opinar en el tema en que el punto que les acabo de decir? La asamblea discutiendo leyes para escoger el día del electricista, como pasó en días pasados. Cuando tenemos tantas cosas importantes de que hablar, tantos casos que abordar, tantos crímenes y violaciones que hay que justificar. Licenciada Blanca, ¿puede usted darme un aporte a este punto que le acabo de mencionar? Sí, gracias. Gracias, licenciada. Sí, definitivamente la Asamblea Nacional, la Asamblea de nosotros, que nosotros escogimos, lamentablemente, es una asamblea que, ¿cómo diría para no ofender, verdad? Aquí, mire, aquí hablamos claro. A calzón quitado. Aquí vamos, como se dice, pan al pan y vino al vino. Aquí hablamos claro. Vamos a decir las cosas como son.
Continúe, por favor. Entonces, sabemos que tenemos algunas excepciones, tenemos excelentes diputados, algunos, pero también sabemos que tenemos unos parásitos que solamente se han dedicado a trabajar, a cobrar su salario, porque no a trabajar, a cobrar salarios exorbitantes. Nosotros vemos que el país se hunde, la economía se hunde, la seguridad, tenemos que trabajar para asegurar nuestras propias vidas, nuestras propias casas, nosotros mismos. Y el que no tiene conocimiento sufre estos embates de la seguridad que tenemos diariamente. Entonces, la economía, la salud, usted ve que la salud está en completo deterioro. La salud que recibe el panameño es un sistema tan colapsado que usted prácticamente va al médico a pedir caridad. No se justifica lo que se le cobra al asegurado, no se justifica ni siquiera la atención del médico, ni siquiera los medicamentos, ni nada. Estamos a un nivel de que ya prácticamente nosotros vamos a tener que pagarnos nuestros propios seguros y el que no puede caer en la caridad, porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ciertamente la constitución hay que cambiarla. Es el primer paso que yo opino como ciudadana panameña que tenemos que hacer. Pelear por la constitución, cambiar tantas prebendas que tienen los ministros, los diputados, el presidente, o sea, todo mundo, los representantes, todos nuestros políticos tienen prebendas que no se justifican, no se justifican. Entonces, empecemos trabajando por la constitución, cambiar la constitución. Gracias, licenciada. La constitución, por allí vamos, con ese tema vamos a seguir, vamos a continuar. Pero primeramente, Jaime, es un placer y un orgullo para mí tenerte en este lugar. ¿Por qué? En este conversatorio. Porque tú eres estudiante de Derecho, Ciencias Políticas. Tal vez los que estamos aquí ya recorrimos ese camino hace unos cuantos días, unas cuantas lluvias. Tú estás empezando. Dame tu punto de vista como aspirante a un litigante, aspirante a conocedor de las leyes, ejecutar y aplicar las leyes en un determinado momento. ¿Qué es tu expectativa? ¿Cuál es tu expectativa, tu visión en este momento con respecto a las leyes que se están creando en el país? Por ejemplo, antes que empiece te voy a leer esto. Se aprueba en primer debate de la Asamblea Nacional el proyecto de ley número 212 que crea el Festival Folclórico Nacional de la Mitra. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se pasa la asamblea debatiendo? Me imagino que todo un día, como acaba de decir la licenciada, cobrando esos salarios y todas las prestaciones que tienen, debatiendo esta ley 212 que crea el Festival Folclórico Nacional de la Mitra. ¿Qué puedes decir o qué no puedes tu opinión sobre estas cosas como un aspirante abogado, y sé que serás un excelente abogado? Buenas noches, muchas gracias por su pregunta y bueno, trataré de ser lo más educado posible porque sinceramente con todas estas cosas que vemos que usted ya mencionó, pues no se puede ser educado sinceramente, pero hay que mantener el margen y la profesionalidad sobre todo. La verdad, estas leyes que ellos crean son para mí un mero tecnicismo burocrático, sinceramente, porque no son beneficiosas en nada. Usted acaba de mencionar el ejemplo del festival. Si bien es cierto, cada pueblo tendrá sus costumbres, sus festivales y demás, y eso no se debate, pero se supone que estamos en un momento donde necesitamos de mucha ayuda y no la vemos.
sinceramente yo no la veo, y si alguien aquí la ve, que me preste esos lentes porque yo no la veo. Y la verdad, lo que yo opino es que, pues, con esos jugosos salarios, ¿quién nos inventa el día de la hormiga? ¿Quién nos inventa el día de la iguana? Porque aquí lo que vemos es que quieren justificar de una manera legal el trabajo que hacen. Pero aquí en este programa no nos fijamos en eso, no nos basamos simplemente en lo técnico, sino en lo que realmente es. Así que yo veo aquí gente que pues quiere justificar lo que hacen, sus funciones, porque la verdad no veo que sirva para algo que sea beneficioso para el pueblo. No sirve para nada, sinceramente, y en verdad creo que todo esto podría cambiar si mejorara la educación en el país. Porque si la educación mejorara, créame que muchos diputados ahí no estarían actualmente. Pero esa es la idea, mantener una pésima educación para mantenerse ahí. Y creo que no es solamente dentro de lo público, sino también dentro de lo privado. Vemos que es algo que parece un monopolio ligado al oligopolio, porque pues toda esta gente está ligada a ellos. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Mis comentarios subjetivos los dejaré a un lado, porque en verdad, a pesar de que estamos hablando cosas que son al grano, hay que ser objetivos y no hay que hablar cosas que no son la verdad. Pero yo lo que veo es gente que quiere justificar su empleo, pero no veo gente que quiere demostrar que realmente el país puede cambiar. Es gente que solamente quiere hacerle ver a sus simpatizantes que está trabajando, a las personas, a los demás, a todo el mundo, pero no hay una pasión, no hay una vocación en verdad. Eso es lo que no veo vocación. Lo que veo es justificación innecesaria, la verdad, porque aquí todo el mundo les conoce cómo son sus mañas y sus técnicas para mantenerse en el gobierno. Es correcto, estamos de acuerdo. Claro que un país sin cultura es un país sin alma. Y no es que yo no esté en contra de la cultura. Sí, la cultura de cada pueblo, como acaba de mencionar Jaime, es el alma del pueblo. Pero en la condición, en la situación en que estamos en este momento, estar debatiendo una ley, por ejemplo, aquí les voy a leer otra. Fue aprobada en segundo debate el proyecto de ley número 289 que declara el día 12 de marzo de cada año como el Día del Electricista. Licenciado Rieder, le agradezco que usted me ayude a abordar, como dijera mi padre, esta soquetada. Gracias. Sí, verdaderamente, pues, muy placentero con los comentarios anteriores atinados, y yo, pues, aportaré unos elementos muy enriquecedor, y es que frente a lo que usted señala, doctora, es que si bien es cierto, estamos hablando de la legislación de las leyes y la formación de ellas nace de un dictamen constitucional. La Constitución, si bien es cierto, le da a ese órgano una facultad, porque es ese órgano, es el encargado del escenario que estamos debatiendo esta noche, la Asamblea Nacional de Diputados. Constitucionalmente, ustedes están para expedir leyes, y aquí es donde considero yo lo que usted señala. Porque la discusión de leyes que consideramos que no tiene un asidero popular, un asidero que llega a la clase marginada, y es precisamente el aspecto de las leyes orgánicas y las leyes ordinarias a las cuales ellos tienen que debatir. Entonces, la República de Panamá tiene un conjunto de necesidades, tanto en el aspecto o en materia de necesidades de leyes orgánicas y de leyes ordinarias. Y ellos mismos, dentro de la Asamblea de Diputados, consideramos que no existe un orden
un orden, una metodología para que podamos nosotros descifrar cuáles son las leyes orgánicas que en materia de salud, de educación, de empleo y de todo, pues lo que hemos comentado, necesita el país y cuáles son las ordinarias. Aquí se suma un elemento un poquito más grave, que esta asamblea, que son los encargados de pedir estas leyes, ellos están subordinados a un régimen orgánico del reglamento interno, el famoso o el denominado RORI. Ellos se rigen por un RORI y este RORI le permite o le diseña una serie de actividades y de compromisos que es allí donde se pierde la esencia. La esencia, consideramos nosotros, lo que estudiamos algunos aspectos de la deficiencia de este hemiciclo, y es allí, porque incluso en la actualidad hay diputados que han presentado algunos anteproyectos de ley para modificar precisamente este RORI, porque está desfasado, tiene algunas debilidades, alguna deficiencia, y eso no ha podido ocurrir. Entonces, resumiendo, frente a estas imperantes carencias que tiene el propio hemiciclo y que es el llamado constitucionalmente a resolver este problema y confronta estas debilidades, vamos a seguir teniendo contratiempos como el que usted ha señalado atinadamente. ¿Para qué expedir? Usted sabe la inversión en primer debate, en segundo debate, para que se promulgue en tercer debate una ley que tiene que ver con situaciones que no llegan a las necesidades sociales del país, no llegan a las necesidades en materia de educación. Y entonces, pues allí está, consideramos, un escenario que tenemos que abonar. Primeramente, ¿qué está ocurriendo con el régimen orgánico de reglamento interno? ¿Cuándo podemos apoyar a estos diputados a modificar el RORI para efecto, pues, de que estas herramientas, de que ellos se valen para consideramos no hacer la efectividad de la ley, puedan revisarse? Así que, pues, en mi primera intervención, esas son mis consideraciones, doctora. Como decía Jaime, justificar su salario. Esto es como buscar qué hacer, porque no hay que hacer en la asamblea cuando tenemos un país en la condición en que está, cuando ya se nos olvidó la situación de los albergues, ya se nos olvidó, bueno, son tantas cosas que el país está enfrentando: las vacunas, la falta de empleo, la situación económica, los desalojos. Digo yo, no habrán cosas más importantes que discutir en la asamblea, y reitero, no es que no son cosas pertenecientes al país, sí, pero el país está en una situación necesitada urgentemente de cosas tan importantes como es la alimentación y la educación, para que estos señores se pasen en segundo debate. O sea, que ya lo habían hecho a lo mejor el día anterior o quién sabe cuántas veces, porque fue un segundo debate que aprobaron este día del 12 de marzo para el Día del Electricista. ¿En qué quedamos con todos los escándalos que tenemos, que están por lo menos yo los tengo presentes, pero aparentemente ya se olvidó? Ya están tirando de mano, como por ejemplo hoy el presidente se pronuncia a vetar una ley por la ayuda financiera o descuento a la educación privada. Eso es lo que va a tomar parte en los medios de comunicación en este momento, y las cosas críticas ya quedaron en el pasado. Entonces, se inventan leyes o se inventan propuestas de leyes para entretener al pueblo de otra manera o con otras cosas tan efímeras, tan tontas, cosa que el problema, el núcleo del problema del país se olvida. Entonces nos entretienen en otras cosas. ¿Qué ha pasado? ¿A quién han condenado con el problema de los albergues?
¿Alguien tiene una opinión sobre ese tema? Sí, sí. Licenciada Blanca. Sí, claro que sí. Se han condenado, licenciada, no pequemos. Han condenado a los hijos de la cocinera. A esos los han condenado. Creo que han condenado a 2 o 3 nada más. Pero hijos de la cocinera. ¿Por qué? Porque los grandes, los que están involucrados, los que sabemos por nombre, pero como no podemos decir quiénes los nombres así tan directamente, porque usted sabe que tenemos, nosotros como profesionales del derecho debemos de respetar la presunción de inocencia. Pero los medios hablan, la gente habla, y ya hay nombres de personajes importantes que están involucrados en este caso, pero nadie han condenado. Es más, yo creo que ni siquiera los están investigando. ¿Por qué? Porque ellos tienen impunidad. Ellos gozan de la impunidad que le da la misma Constitución a ellos. Entonces, que volvemos al mismo punto de partida. Debemos de luchar primero por cambiar la Constitución para que estas situaciones no se sigan repitiendo. Porque las estamos repitiendo no solamente con los albergues, sino con otros casos, los casos de más grandes que están en investigación, pero ahí se van quedando, que nadie le explica al pueblo qué está pasando, cuáles son las investigaciones. ¿Por qué? Porque gente involucrada, gente de dinero, que compra la ley. Entonces, no tenemos que ser ciegos para verlo. Están manipulando las leyes como si fueran ellos los dueños, que ellos escribieron un libro y yo le quito un punto y le pongo una coma. Y nosotros lo estamos permitiendo. Si usted se da cuenta, si ustedes se dan cuenta, colegas, la Escuela de Derecho no se pronuncia en esos casos. La Escuela de Derecho, la facultad, no es la Escuela de Derecho, es la Asociación de los Abogados, no dicen nada, ellos no dicen nada, no nos pronunciamos, no hacemos que la ley se cumpla como debe ser. Entonces, yo pienso que estamos siendo un poquito cómplices también. Es mi punto de vista. Yo no diría que poquito, yo diría que completo, porque dice que el que cómplice es el que calla. Entonces, los abogados, ¿qué hacemos? Que cuando tenemos un juicio y el juicio no sale como nosotros creímos que debió salir, por usted que litiga, lo que litigamos, como pensamos, estudiamos o argumentamos y desarrollamos el caso y presentamos la argumentación y alguna vez hasta prueba. Y resulta que el juicio o el fallo nos sale totalmente diferente. Entonces, ¿cuáles son las clases de abogado que estamos formando? Jaime, ¿qué te motivó a ti? ¿Por qué tú decidiste escoger la carrera de Derecho? Gracias por la pregunta, licenciada. En verdad, lo que me motivó fue esto mismo que está pasando. Gente que guarda silencio y se vuelve cómplice. Yo no soy cómplice, no me gusta ser cómplice de estos actos. Y para mí, el ser un abogado litigante, el estudiar derecho, me hace sentirme que soy un rebelde de este sistema. En verdad, me encanta esto, pero lamentablemente se está manchando por estos mismos abogados que usted menciona, que guardan silencio, no se mencionan, no se pronuncian, mejor dicho, y vemos que se vuelven cómplices. En verdad, a todas las personas que están viendo este programa y sienten la necesidad de estudiar esta carrera, sea el país que sea, háganlo. Para mí, estudiar esta carrera es un acto de rebeldía en contra del sistema corrupto que vemos actualmente en nuestros países. Y eso fue lo que me motivó.
ser un rebelde en contra de este sistema. Sí, normalmente las personas rebeldes se embarcan en la carrera de derecho. Eso es, si no, pregúntale a los abogados actuales, algunos litigantes que eran del Instituto Nacional del Arte y Oficio y todos esos colegios. La mayoría, cuando yo estudiaba, yo no estudié en esos colegios, pero tenía amigos que estudiaban en esos colegios y todos se fueron a la Facultad de Derecho por esa rebeldía que tú hablas. Pero lo preocupante es que la mayoría empiezan con ese espíritu que tú acabas de expresar, con esa intención, pero pasan 4, 6 años, 7 años cuando escogen ser algo específico, pero al final el dinero les compra el sacrificio que se hizo por tantos años. Le ponen precio a ese sacrificio, a tantos libros o tanto que se estudió. Y eso es exactamente lo que está sucediendo que acabas tú de mencionar, Jaime. Los abogados, no quiero generalizar, porque sí tenemos abogados, ¿qué podría decir? Prudentes, que sí saben o sí pueden hacer justicia. Pero hay muchos que saben hacer la justicia, ejercer, y cómo aplicar la justicia, sin embargo, el juicio no sale como nosotros pensamos, o como el cliente o el defendido o el culpable piensa que sale. Exactamente por eso, por estas leyes, tenemos las leyes, un sinnúmero de leyes, tenemos el Código Penal, el Código Civil, el Código Laboral, tenemos tantas leyes. Pero ¿qué pasa con tantas leyes que tenemos si estamos viendo lo mismo? La asamblea está en lo mismo. Y con todo el respeto que se merecen todo el personal de la asamblea, pero reitero o recapitulo las palabras de Jaime. Allá hay personas que tienen cara de todo, carácter de todo, menos de un gestor de ley. Entonces, necesitamos menos leyes y más justicia. Pero tenemos más leyes porque estos señores tienen que justificar ese salario exorbitante que ganan haciendo leyes como estas. Pero si empezamos a aplicar las leyes que ya tenemos y nos ocupamos de modificar algunas, o como decía la licenciada Espinal, modificar o hacer la Constitución. Porque mientras nosotros tengamos esta Constitución que tenemos, Jaime, tú vas a ir por el mismo camino que estamos nosotros, y todos los estudiantes de Derecho van a ir por el mismo camino, por la misma lucha que estamos nosotros. Con la diferencia que algunos nos atrevemos a hacer lo que estamos haciendo, a denunciar, pero la mayoría no. La mayoría, el camino de leyes tiene dos vías. Están los que venden la carrera, estamos los que peleamos aún sin salario, aún defendiendo un caso que no nos paga nada, porque amamos la carrera, porque es lo que estudiamos, en mi caso, y creo que es el de Jaime y de la licenciada Blanca y el licenciado Ride, estudiamos esta carrera porque queríamos hacer algo diferente, porque queremos hacer algo y ser algo diferente. Y nos rebelamos contra este sistema que tenemos en la actualidad. Licenciado Ride, ¿qué podríamos o qué recomienda usted con su experiencia de litigante para mejorar este sistema quebrado, descolorido, manchado que tenemos?
Empezando por el Colegio de Abogados. Allí tenemos ahorita la discusión de quién será el rector de la Facultad de Derecho. Eso parece más, no sé, no quiero ofender, como diría Jaime, pero es que las mismas personas, los mismos estudiantes, el mismo personal se presta para lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Qué deberíamos de hacer, licenciado Ride? Gracias, doctora. En relación, pues, primeramente, que quisiera, pues, no dejar algo en tintero que usted ha estado señalando, en el sentido de que por qué tantas leyes. Y mire usted lo irónico de esto, porque el presidente de la Asamblea Nacional de Diputados actualmente, él viene reelegido, así que, pero ya no, parece que no va a una nueva reelección. Sin embargo, por lo que quiero señalar es que cada vez que ocurre un cambio de legislatura, en el caso del presidente, la costumbre de ellos es ilustrar de cuántas leyes. Yo hice 100 leyes, 200 leyes, 300. O sea, como que es la cantidad de leyes, no la calidad de leyes. Como señala usted, bueno, hicimos 5 leyes porque estuvimos revisando, modificando, ajustando, derogando. No, hicimos 100 leyes, 200. Pero ¿para qué sirve esta cantidad de leyes que, o sea, nosotros como abogados, cómo podemos dominar un sinnúmero de escenarios legales y que no tienen, no son tan necesarios dentro del acontecer nacional? Ese como primeramente. El otro aspecto que considero que debemos retomar es el alma de la toga. La toga es un escenario para el hombre de derecho, que es lo que usted, el caballero Jaime y la licenciada Blanca hemos estado señalando. Es un camino en donde tenemos que decidir qué corriente atrevernos a participar. Si es el alma de la toga, esta toga que nos permita a nosotros distinguirnos por esa honorabilidad sin esperar que eso es lo que estamos señalando. Y mientras no exista esta definición en los actores, en los colaboradores de la justicia, que en este caso son los abogados, y que son los que tienen que formar las leyes, si estamos siendo crítico, constructivo del escenario jurídico de las leyes, es porque son algunos abogados quienes las han formado deficientemente, con carencia, sin un tipo de evaluación, sin un tipo de diagnóstico, pero son los abogados. Entonces, lo que señalaba el compañero Jaime, ¿qué clase o qué nivel de idoneidad abogadil tienen estos juristas en la expedición de leyes? Hay muchos diputados que ellos no son abogados, no manejan la disciplina del derecho, sin embargo, se tienen que auxiliar en estos abogados, y reiteramos que si no tienen un complemento, un escenario apegado a esa toga, apegado a la verdad, apegado a la información, vamos a seguir teniendo leyes deficientes, leyes que tienen que ser vetadas precisamente porque están condimentadas o contaminadas con escenarios que no son propios para el acontecer popular. Entonces, pues recapitulo y considero que uno de los escenarios prioritarios para arreglar el problema de la formación de leyes es de que ellos mismos acepten discutir y modificar su RORI, su régimen orgánico de reglamento interno. Mientras ellos no modifiquen, como señalaba pues la licenciada Blanca al inicio, sus prebendas, ¿no? Y otros escenarios que son propios de lo que no permite que estas leyes puedan expedirse de manera confiable y segura. Entonces, pues mi recomendación es que sigamos respaldando incondicionalmente la modificación del régimen orgánico de reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados para que puedan tener reglas claras, escenarios completamente comprometidos
en la expedición de leyes a favor de las grandes necesidades. Esa es mi recomendación, doctora Sara Isabel. Añado que en la asamblea yo creo que el problema que sucede es que el pueblo no está representado en la asamblea. Los diputados discuten o debaten leyes personales o familiares. Y quiero mencionar la última que fue muy sonada en las redes sociales. El señor Adam, el show, porque no fue un enojo, eso fue un show, eso fue un berrinche, lo que ese señor hizo en la asamblea con respecto a la ley de los créditos para los médicos, las calificaciones para acreditar a los médicos. De la manera que este señor se expresó en la asamblea, él se dirigió directamente a su hija. Hija, yo te dije que iba a hablar. Nosotros pagamos unos salarios tan altos, el país, el Estado, paga unos salarios tan altos a estos señores para que ellos en la asamblea digan, hija, yo dije que iba a hablar. No se está representando a la hija, ni al esposo, ni al hermano, ni al tío. Se está representando a un pueblo. Entonces, la situación aquí es el pueblo que elige a las mismas personas. Y este señor yo lo tengo muy identificado, porque cuando se quiso reelegir en años pasados, se vino también con una cosa de los cigarrillos, de los tabacos. Una cosa que no tuvo sentido. Una ley, una propuesta que se supone que iba a ayudar a que la gente no se enfermara más con los tabacos, pero logró que se colocaran propaganda en las cajas de los cigarros en el aeropuerto. O sea, cosas como esas son las que se discuten en la asamblea y se aprueban en la asamblea cuando es un cuerpo que nosotros, el país, dependemos de las leyes, de las normas que allí se aprueben. ¿No sería necesario o recomendable una rehabilitación general en la asamblea? Porque últimamente, o hace ya varios años, una discusión en la asamblea es más como una discusión en la calle, en cualquier barrio. No, allí no hay modales, allí no hay un lenguaje prudente, allí no hay una manera de abordar la situación y los problemas del país como se debería de hacer en una sala de la asamblea como es la nuestra. Jaime, una pregunta para ti. ¿Qué recomendación darías tú a tus compañeros, a esas personas? Tú estás en el tercer año, a esas personas que son tus compañeros de silla en este momento, que posteriormente van a ser los que van a continuar, porque nosotros ya vamos cuesta abajo, ya nosotros corrimos un largo camino, vienen ustedes. ¿Qué recomiendas tú a esa fila de abogados nuevos que son los que van a continuar nuestros pasos? Muchas gracias por su pregunta, licenciada. Bueno, la verdad, yo les recomiendo que los principios, los ideales que están siguiendo ahorita mismo, que es lo que usted mencionaba, que muchos abogados pues iniciaron con este sentir de ser rebeldes en contra de este sistema corrupto y con el paso del tiempo pues se volvieron enemigos de sus propios principios. Yo les digo que sean fuertes en sus ideales, en lo que quieren, no en lo que les conviene. En verdad esta carrera, si bien es cierto, sí sirve para lucrarse bastante, y es algo que no se puede ocultar. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo?
esa es la idea. La idea es que no hablen de ti por lo que tienes, sino por lo que eres. Hay muchos abogados que tienen mucho dinero, pero si le preguntan en la calle a alguien tu referencia, pues seguramente le dirá que lo ha conseguido de manera sucia. Igualmente con los gobernadores. Es algo que se ve muy a diario. Y eso es en cualquier carrera que las personas que quieran estudiar, en cualquiera. Siempre persigan sus ideales y encrústenlos en su corazón, en su mente, que sea su meta. Que personas vendieron sus ideales y aun cuando tienen todo el dinero, no son felices. Sean felices ustedes mismos, pero de la mejor manera. De nada vale tenerlo todo y ser nada. Aun cuando tengan un historial de, no, mira, yo me gradué de esto, yo obtuve esto, conseguí lo otro. Creo que siempre lo que va a reinar como referencia nuestra, cualquier lugar, va a ser cómo y la pasión que tengamos por ello. El compromiso con nosotros mismos y con la tierra que nos vio nacer. Esa es la historia que deberíamos de dejar escrita todos los que nos ocupamos o que decidimos y amamos esta carrera de leyes. Porque nosotros somos la plataforma del país. Un país sin ley es un barco a la deriva. Entonces, las leyes, como dije anteriormente, las leyes están allí. Y como dijo el licenciado Rieder, en la asamblea, y yo voy a hacer hincapié siempre que haga este programa en la asamblea, porque nuestras leyes salen de la asamblea. Pero ¿cómo vamos a tener leyes eficientes si hay personas ahí que no son, no son abogados? Si hay personas allí que están velando por los intereses familiares. ¿A dónde va el país? Cuando yo decidí estudiar leyes, cuando yo tenía 5 años de edad, yo decidí ser abogada y no me perdí en el camino. Estudié lo que quería desde hace 5 años. Y como tú acabas de decir, Jaime, no es que tú tomes un caso de $1 millón, porque te va a quedar medio millón a ti. Eso no te va a hacer feliz. Sé feliz con lo que tú eres y con lo que tú puedes hacer por lo que tú amas. Y si tú no amas tu patria, no amas nada. No amas a nadie. Porque tu mamá, tu papá, tus hijos, quien sea que esté alrededor tuyo, son la patria. Todos somos la patria. Y si no amamos la patria, no amamos a nadie. Porque todos somos el país. Me gusta esto que acabas de decir. Sé feliz con lo que eres. Sé feliz con lo que tienes. Los escándalos, Dios mío, libre, como dice un amigo, Dios guardísimo, que yo me encuentre con escándalos como las personas, los abogados. Aquí tenemos, voy a mencionar, y siempre lo voy a mencionar, casi en todos los menciono, el escándalo que tenemos ahorita donde está el señor Blandón, incluido, envuelto, por el robo de una finca, creo que de $1 millón o más, falsificación de documentos, apropiarse, se supone, que es lo que se está hablando, apropiarse de una finca. Para eso tú estudias leyes, para hacerte experto en esos procesos. Eso es aberrante, es sucio, es una ofensa, es una mancha a la carrera de leyes. Licenciada Blanca, ¿tiene usted algún caso
que le gustaría mencionar de alguna ley, de algún fallo, alguna experiencia que usted haya tenido, que esperaba usted o se programó usted y edificó o escribió la teoría del caso de una manera y resulta que le salieron con otra? Que tiene algo que nos pueda añadir sobre alguna experiencia personal como litigante. Sí, mire que yo tengo una experiencia ahorita que yo la estaba escuchando hablar y que estaba escuchando al estudiante. Yo me quedé pensando de que sí, cuando él habló de que la carrera de derecho, yo les voy a decir la verdad. Yo no quiero la carrera del derecho. Yo estoy apasionada por la carrera del derecho. Esa es mi pasión. Cuando yo entré a la policía, yo entré de agente. Subí acá. Perdóneme, hábleme un poquito de su carrera de la policía. Usted se jubiló como capitana de la Policía Nacional. Ajá. Bueno, es que viene relacionado, ¿verdad? Lo que le iba a comentar. Cuando yo entré como un agente, o sea, yo fui de tropa. Entré como agente, fui ascendiendo, ¿verdad? Hasta llegar pues a lo último ya, que fue el capitán de la policía y retirarme dignamente. En el camino yo miraba tantas injusticias dentro de la policía, dentro de la institución, tantas aberraciones porque no tenían otro nombre, que yo decidí en el camino estudiar derecho. Me costó mucho trabajo. Es una institución de hombres en donde las mujeres no tenemos muchos privilegios, pero yo, como dice el maniante, yo coroné, lo logré. Y en el camino, pues, fue muy difícil. ¿Qué sucede? Estando en la institución, yo tuve un accidente de tránsito. La persona que me atropelló a mí jamás fue a la audiencia, él me chocó, jamás fue a la audiencia, jamás nada, pero ¿qué sucedió? Él quedó, o sea, tuve todo el proceso de tránsito, yo le gané el proceso. ¿Qué sucede? Que el señor vive en Panamá, obviamente me tocó trasladar, ¿verdad? Ya mi sentencia a Panamá para que me la confirmaran en el camino. Él consiguió a un comisionado jubilado de abogado. Este comisionado, con ardid, con mañas, con trampas, con amarillos, con todo lo que podamos nosotros llamarle, ha logrado mantenerme el proceso aguantado, no. Yo tiene 8 años en la corte y todavía no ha salido. Pero como el señor se conocía mucha gente, un comisionado, me ha tenido trancado mi proceso. Es una experiencia personal muy difícil, en donde muchas veces me frustré, en donde muchas veces como abogada yo decía, pero Dios mío, es mi caso, le gano. Y para que sepan, yo no lucro con el derecho, gracias al Señor, todos mis clientes son pobres. ¿Qué le parece? Casi todos son bastante personas que necesitan y bueno, se les da la mano. Pero sí he sentido muchas veces frustración porque este comisionado se mueve muy bien dentro de los tribunales. Él tiene muchos accesos, muchos contactos y bueno, me ha mantenido bastante, ¿cómo le digo? O sea, me ha mantenido mi expediente parado completamente. 8 años en la corte. Y en una ocasión, él pensaba que todavía estábamos en la institución y me llamó y me amenazó. Y yo le dije, haga lo que quiera porque ahora estamos afuera los dos. Somos 2 abogados. Yo tengo los mismos estudios que tiene usted, así que haga como usted quiera. Pero el hombre sí ha hecho bastante daño, pero yo sé que al final yo le gano. O sea, ha sido muy duro, una experiencia personal que me ha traído, primero me trajo alegría porque gané el caso, yo me sentía bien, yo misma lo llevé, después me trajo frustración porque pues no
las cosas no caminaron legalmente como debían de ser, empezaron los problemas, las artimañas, yo veía movimiento de documentos, esto, y bueno, para no cansarlo, pues hasta este momento estamos en espera. Y es normal. Lo que usted acaba de comentar, lo que usted acaba de exponer es normal. Eso es más normal que la audiencia que tenemos se imagina. Amañar el proceso, interrumpir la cadena investigativa, aplazar el proceso de las audiencias. O sea, aparentemente hay muchos abogados, jueces, fiscales y de todo que estudian esta carrera para aprender cómo hacerlas, cómo distorsionar las cosas y no hacerlas bien. En una de las clases de leyes, que estuve yo, uno de los estudiantes preguntó que por qué se hacían leyes tontas como las que le acabo de mencionar. Pero él preguntaba como algo relevante, ¿verdad? Como la luz roja. ¿Por qué hicieron esa ley de que si te pasa la luz roja te dan un ticket? Ok, esa es una ley importante, pero él la mencionó como una ley tonta en su principio. Estas leyes tontas se hacen porque la calle está llena de gente tonto. Porque saben que lo que están haciendo está mal, está ilegal, y hacen una y una, así es como decía el licenciado Rieder al principio. Por eso se genera y se hace una ley, porque es un problema que empieza, o una situación que empieza y se va agravando y se va agravando hasta que se tiene que crear una ley para regular ese problema. Entonces, mi respuesta a este muchacho, las leyes tontas existen porque la calle está llena de gente tonta, haciendo las mismas tonterías todos los días, y ellos son los que obligan a hacer estas leyes tontas. Pero en el caso de Panamá, las leyes se hacen en la asamblea, se debaten y todo, ¿verdad? Como por ejemplo, ahorita hay un proyecto de ley para tal vez ser un poco más fuerte con el blanqueo de dinero. Pero ¿quiénes son los que blanquean el dinero? ¿Quiénes son los que lavan el dinero? ¿Y quiénes son los en Panamá? Si no son los mismos que están en la asamblea y los compas. Entonces, esto yo lo veo como un parche a la condición que estamos como país en este momento. Como país estamos en las primeras líneas, pero no de bueno, sino de lo peor. El peor país en distribuciones, los fondos del Estado y todas esas cosas. Ahora estas personas me salen con un proyecto de ley para ser más severo con el blanqueo con el blanquear el dinero, el blanqueo de capitales. De capitales. Pero ¿quiénes son los que blanquean el dinero en Panamá? ¿Quién me puede añadir algo a eso? Los políticos, licenciado, ¿quién quiere aportar? Por favor, alguien ayúdenme. Porque... Sí, gracias. Un detalle, pues, en el tintero nuevamente es lo que usted señalaba cuando estas expediciones de leyes que se dan en este hemiciclo, hay poca participación del pueblo, de las personas. O sea, las personas no solamente no saben, sino que no saben, como decía el profesor Chomsky. Entonces, usted dice, bueno, pero se están promulgando leyes, pero ¿dónde está la población o quién se está beneficiando con estas leyes? No, porque son leyes a la medida para el amiguismo, leyes que son un acuerdo político, y la participación del pueblo es nula, y cuando hay una participación activa, entonces ponen condiciones, nada más pueden entrar 10 personas, como son pues las famosas leyes de los transportistas y otros. Entonces, pues esta situación de la poca participación permite
permiten que al no estar fiscalizado este tipo de discusiones, que muchas veces son pues algunas importantes, ellos pues hacen y sacan provecho de esta ausencia para ganancia pues y hacer las leyes a su medida. Esa es una situación muy dinámica. El otro aspecto, así como usted lo señala, también quiero referirme porque Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, está siendo muy enérgico la última semana, precisamente porque hablar de blanqueo de capitales y hablar de otras conductas que, si bien es cierto, son muy importantes para la salud de la República, más importante, señala Transparencia, es la rendición de cuentas. Entonces, ¿quieres presentar o cuál es el interés de una ley que no tiene asidero jurídico? Y eso lo vamos a intentar en algún momento, cuando lo que necesitamos o cuando existe prioritariamente una solicitud sobre la rendición de cuentas, porque a estas alturas el señor ministro de Economía nos diga que el país está en rojo, sentimos pues que tenemos que preocuparnos con esos comentarios, toda vez de que si no ha habido en tiempo oportuno, y quiero referirme y citar a esa fuente idónea, Transparencia Internacional, si no ha habido una rendición de cuentas, ¿por qué razón los números del país están en rojo? ¿Y por qué a estas alturas nos enteramos que están en rojo y cuál es la situación? Entonces, pues por allí vemos que el país sigue en un escenario sin control, sin liderazgo. Si estamos viendo, usted lo señala atinadamente, el Ejecutivo envía a la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley para que se discuta que, si no tiene, mucho menos un escenario fértil, políticamente hablando, en este hemiciclo. Entonces es una burla, es un juego, es un desgaste, económicamente es un gasto tan innecesario que se está derrochando. En estos días pudimos escuchar que las cortinas costaron $20,000 y cosas como esa para adornar, no sé, unos salones que tienen dentro de la Asamblea de Diputados. Y así pues que, si bien es cierto, la Constitución política lo señala, los poderes constituidos, el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, separadamente pero armónicamente en sus actuaciones, eso no ocurre, no está ocurriendo. Y mientras estos tres órganos, uno dependa del otro, la administración de justicia, sin embargo, la administración de justicia depende de ese presupuesto del Ejecutivo, un sistema presidencialista, un sistema que ya no aguanta más reforma. Y como lo señala la licenciada Blanca, se requiere, se exige extraordinariamente redactar una nueva regla del juego, una nueva constitución, porque las reglas marco para mover, dinamizar la actividad económica del país ya no funcionan. Así que pues ese es un aporte valioso para efectos pues, de que sea complementado en este gran acercamiento que estamos haciendo, muy didáctico, para que podamos nutrirnos de que si no hay una participación ciudadana en todos los escenarios, nosotros tenemos de ventaja. Y este periodo constituyente, lo que estamos haciendo en este momento es un método de participación ciudadana, para que usted participe, usted interactúe. Ya producción me ha pasado pues la lista de personas que están interactuando. Entonces sí tenemos una población activa, pendiente, y en eso estamos. Si bien es cierto, hay un descuido de parte de la población en atención y el seguimiento de las cosas, nosotros vamos a estar como el tábano con estos programas para retroalimentar a la población. Es correcto. Imperante. La vida del país depende de una nueva constitución. De eso vamos a estar hablando en los próximos programas. Lo que usted decía, el pueblo no está representado o la asamblea no representa al pueblo, pero la incongruencia de esto, y les quiero mandar este mensaje a todos los votantes, los electores. Cada persona que está allí es porque usted, él, ellos y ellas votaron por él. Y se supone que ese es su representante en la asamblea.
pero ellos demuestran lo contrario. Allí no está el pueblo representado. Porque ¿dónde están los representantes, los asambleístas, los diputados de San Miguelito? Donde hay tanta pobreza. ¿Dónde está el asambleísta o el representante, el diputado de Veragua, de Las Palmas, o sea, hay tanta pobreza. Aún vamos a Santiago, mi provincia de Veragua. ¿Qué están haciendo? Las calles andan tortugas y no vehículos. Parecen los charcos donde se bañan los sapos. Entonces, el pueblo no está representado. Cuando usted vaya a elegir, asegúrese que usted va a votar por esa persona que lo va a representar. Y no está escogiendo una persona que va a tener un salario, o sea, inaceptable. Empecemos por allí. ¿Por qué esa gente gana tanto dinero? Haciendo leyes, declarando el 12 de marzo el día de allá de, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué? Entonces, lo primero que tenemos que actuar somos nosotros como pueblo. El día que vamos a votar, y yo sé, avalo la palabra del doctor Miguel Antonio Bernal, si es que llegamos al 2024, porque todavía ni sabemos si vamos a llegar, elija a una persona que usted va a estar representado y no los mismos que están trapos, y sin temor lo digo, los mismos trapos, gritones, peliones, ineptos que tenemos en la Asamblea Nacional. Y se los digo de frente. Ineptos gritones que gritan y gritan y gritan y a la final no pasa nada. Esos gritos ya ni se respetan, ya ni se escuchan. Seamos más objetivos. Propongamos con más prudencia y se nos va a hacer más caso. La asamblea no es para gritar, que se forma un gallinero allí. La asamblea es para proponer y hacer leyes, las normas que rigen a 4 millones de personas, que alinean o delinean la educación, la economía, el progreso y desarrollo de un país. Eso se hace en la asamblea. En la asamblea no se grita. Esa gritería, ¿qué es eso? Me temo que hay gente que hasta sin educación. Y si me quieren hacer lo que sea en contra de mí, se los digo de frente. Sean asambleístas, sean generadores y creadores de leyes y no un gallinero, porque eso nos afea, eso nos desacredita ante el mundo. Ver esas reuniones o esos debates de asamblea. Estamos terminando este Zoom. Muchísimas gracias a la audiencia, a los panelistas, Jaime, Blanca, el licenciado Rieder. Les voy a dar para que se despidan y añadan lo que quieran añadir para cerrar esta conversación. Empezamos y terminamos, o sea, empezamos con la licenciada Blanca, que exponga sus últimas palabras, luego Jaime y luego el licenciado Rieder. Sí, gracias a todos. Para mí ha sido un verdadero honor compartir con ustedes estas pantallas, ¿verdad? Es un honor porque estoy viendo que tengo compañeros que son guerreros, que están en la misma línea mía, que queremos luchar, que queremos pelear por algo, por dejar un legado a este país, y es el legado de la libertad, porque este país ahora mismo está en una opresión total. Estamos viviendo momentos tan difíciles que es como cuando uno va en un túnel y tú no ves el final del camino, porque ves que cada vez se nos estrecha más el final.
Y a pesar de que nosotros estamos luchando, estamos afuera, estamos guerreando, pero hay muchas personas que no tienen los estudios de nosotros, que no tienen las oportunidades y están sufriendo. Y es deber de nosotros hacer lo posible por cambiar la historia. Los exhorto a que continuemos en esta guerra. Cuenten conmigo para lo que sea. Yo sé disparar muy bien, así que si hay que matar a alguien me avisan. Le tiramos a los pies para no matarlo. Y bueno, verdaderamente, licenciada, doctora Pantoja, un placer conocerla, un placer compartir, colegas, al estudiante que veo que se ha pegado de una muy buena rama. Aprenda con esta señora que ya se está dando cuenta que es una eminencia. Las personas que han compartido esta pantalla tienen mucho carácter porque están aquí, están de frente y estamos luchando. Placer para todos y que tengan muy buenas noches. Jaime. Eso es todo, licenciada. Jaime. En verdad, quiero empezar agradeciéndole y siendo lo más breve posible para dar mi mensaje, que en verdad parece que es de poca importancia para muchos, pero que no debe ser así. En verdad, yo quiero que la gente sepa, todos los que están presentes en esta sesión, en verdad, quiero agradecerles porque es de agrado muy significante para mí poder participar aquí. Quiero agradecerle, licenciada Pantoja, porque me ha dado la oportunidad de mi primera exposición y en verdad empecé nervioso, pero termino confiado porque sé que es un mensaje para las personas que quizás no le prestan tanta atención a los problemas que pasan con el gobierno, sea cual sea el país. Y en verdad quiero decirles que no se vendan. Ese es el problema. Hay gente que se vende. Entiendo las necesidades, pero antes de las necesidades está la dignidad. Las personas no pueden venderse por un saco de cemento, por una hoja de zinc, y en verdad me duele decirlo, pero hasta por un six-pack de cerveza. En verdad es triste. Es triste ver cómo gente se vende, pero no saben que venden su futuro. La gente vende un voto sin saber que vende su futuro, y en verdad eso hay que darlo de docencia en todos los países. Y de verdad, créanme que yo sé que toda la gente que está viendo y está sintonizando este programa es gente que tiene una mente abierta, dispuestos a escuchar, dispuestos a razonar. Y yo les exhorto a esas personas que si ustedes conocen a alguien que vende su voto por una necesidad de un día, edúquenlos. La asamblea no es para gritar, esto no es el que más grita es el que gana, esto no es eso. Aquí no gana, o aquí no tiene más en la cabeza el que más levante su voz. Eso no es así. Y en verdad es muy cierto lo que usted dice, hay gente que vive del populismo. Eso no debe ser así. Y en verdad, ya para finalizar mi mensaje, es que piensen en el mañana, piensen en lo que vienen detrás, piensen en un futuro, no piensen en el ahora. Mañana ya no estaremos, pero vendrán más personas, el mundo seguirá dando vueltas. Pero tenemos que dar un mensaje, tenemos que ser el faro que alumbre el camino de las personas que vienen detrás de nosotros. Así que les exhorto a que sean el faro, sean esa voz que mejore el futuro de su país. Ese es mi mensaje y en verdad agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo de estar aquí y les exhorto a que no dejen de luchar. Gracias. Licenciado Reader.
Gracias. Muy buenas noches. Encantado de amenizar con ustedes. Muy placentera, pues la noche muy enriquecedora. Yo quisiera concluir exhortando pues a esa población que nos ve en estos momentos. Debemos multiplicar esta actividad, debemos multiplicar estos conversatorios, tenemos que dinamizarlo, llegar a la población, tenemos que impartir docencia, tenemos que llevar ese mensaje, y el mensaje es este, que estamos haciendo la cosa en una sola línea, estamos haciendo las cosas correctas, y para ello necesitamos retroalimentarnos de informaciones fiables, de informaciones confiables, de informaciones que verdaderamente nos permitan a nosotros como población abrir los ojos en quién confiar. Y es esta pantalla, Periódico Constituyente, que le va a permitir ese espacio para que usted pueda interactuar. Así que exhorto a que multipliquemos, a que participemos de estos conversatorios, que es la herramienta que nos va a permitir a todos ajustarnos hacia esa meta. Así que buenas noches a todos. Saludo, gracias. Es un placer, ha sido un placer, y les quiero extender la invitación a todos los que han estado aquí para una próxima, porque estas cosas las tenemos que continuar haciendo, como acaba de mencionar el licenciado Rive. Alguien tiene que hacer algo y nosotros vamos a hacer algo. Y ese algo es llegar, educar, a docentar a las personas. Lo que acaba, me gustó mucho lo que dijo Jaime. Escuchar y razonar. Cuando escuchamos y razonamos, si lo hacemos de manera colectiva, vamos a tener un país razonable. La razón siempre será la razón. Y el mundo en sí se rige por la razón. El problema que tenemos, lo que también mencionó Jaime, que venden por un zip-pack, por un saco de cemento, por una hoja de zinc. Y me da gusto, Jaime, escucharte hablar así, porque así hablaba yo cuando tenía tu edad y cuando estaba en el año tercero de leyes. Y yo espero que no cambies, y yo voy a estar detrás para darte la oreja. Panamá, pueblo ismeño, el problema que tenemos, y lo vamos a continuar teniendo, porque vivimos de pasión. La pasión es un acto efímero que termina cuando te terminas el zip-pack, cuando clavas la hoja de zinc y cuando usas la bolsa de cemento. La razón va a dirigir el país por la eternidad hasta que pase lo que suceda. No vivas de pasión, vive de razón. Y tomo las palabras de Jaime. Escucha y razona y tendremos un país mejor. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Mañana estaremos aquí con otro tema y vamos a continuar. Una vez más, le extiendo la invitación a Jaime y a la licenciada Espinales para una próxima invitación. Gracias a la audiencia. Buenas noches y que nos bendiga Dios al suelo ismeño. Así sea.